Hola, ¿qué tal, maestro? Le envío un saludo cordial, al igual que a todos mis compañeros y a las personas que tengan el tiempo, la oportunidad de visualizar este video, donde explicaré brevemente la obra de tres frailes que fueron muy importantes y que marcaron un precedente en lo que conocemos como la educación o el proceso de la educación, que son Fray Pedro de Gante, Fray Bartolomé de las Casas y Fray Juan de Zumárraga. Vamos a empezar hablando un poco sobre Pedro de Gante, a quien se le conoció como el apóstol de los mexicanos. Mejor conocido como Fray Pedro de Gante, nació en Iguén, Bélgica, en 1490 y murió en la Ciudad de México en 1572. Fue uno de los misioneros más notables de México durante el siglo XVI. Entró en la orden franciscana para el estado de Hermanolego, profesión que nunca quiso ni siquiera cuando el emperador lo quiso nombrar su obispo de México. La misión de él siempre fue meramente humanista, dedicarse a la protección de los indígenas. Fue escogido en algún tiempo por Fray Juan Glapión para la primera misión organizada hacia la Nueva España, junto con los franciscanos Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Ahora y Fray Pedro de Mura. Partieron rumbo a México el 31 de mayo de 1523, desembarcando en las costas de Veracruz el 13 de agosto. Desde el primer momento, Fray Pedro queda maravillado con nuestro país, con nuestra nación, porque lo describe como un paraíso, lo describe como algo hermoso. Dentro de las primeras cartas que le envía, digamos, a España, a la corona, pues él narra que es un paraíso nuestro país y que es sumamente hermoso. Es lo primero que él le impresiona, nuestros paisajes, todo lo que teníamos nosotros en nuestra tierra. Pero más allá de lo que en el paisaje le impresionara a él, el estado de nuestro país, la riqueza cultural y natural que teníamos, era la belleza de la gente. Él quedó maravillado con la naturalidad, con la, pues digamos, yo creo que también un poco la bondad de nuestro pueblo o de los indios que habitaban en ese tiempo nuestro país, y los describía como seres pues magníficos, con una capacidad impresionante de poder aprender y de poder desarrollar, inculcarles la religión como tal, y que la pudieran a la vez no nada más asumir, sino también poderla aportar o enseñarla a otros. Eso fue algo que él le causó mucha impresión y le causó que se enamorara también de nuestro país y de ese amor por los indios, que sí los veía como unas personas sumamente inteligentes que podían de verdad aportar mucho, digamos, a la religión a la que él pertenecía. Comenzó a entregarse al estudio y el conocimiento del mundo indígena. Entremezcló las ideas educativas de Europa con las de los indígenas, de quienes apreciaba su inteligencia, como mencioné hace un momento, y sus capacidades artísticas sobresalientes, como la pintura, la música, la danza y el drama, para marcar un precedente en la educación, con la creación de un sistema misional educativo que se extendiera por toda América. Tuvo interés especial por la educación de los niños, por lo que pidió a Cortés que enviara a los hijos de la nobleza indígena para educarlos en cristiandad, por lo que fundó el convento de San Francisco de México, estableciendo una escuela con doble objeto. Por un lado era instruir la fe, el catolicismo como tal, que era la misión inicial, pero también pues evangelizar, para que ellos evangelizaran al resto. O sea, siempre la idea de él fue, bueno, pues si son seres o personas tan inteligentes y que, bueno, pueden aprender tan fácil, pueden bien evangelizar al resto. Esa fue como que la idea central que tuvo este fraile para con los indios. Aprovechaba la cercanía que tenía con el emperador, a quien se decía que era su familiar directo, para manifestar ante que los indios eran la sangre de Cristo y que habían sido despojados de sus tierras, por lo que pedía que se respetara sus derechos y se les tratara con dignidad. Y creo que ese es un punto muy importante, fue una de las labores más importantes que tuvo este fraile para con los indios. Es decir, no solo era la idea del que abordaran como tal la religión, el catolicismo, sino que también se les respetara, porque pues sí fue testigo inicialmente llegando de todos los abusos que los indios para entonces ya sufrían. De su relación con los indígenas, él redactó una carta al emperador en donde decía que los tenía todos por sus hijos y que ellos lo tenían a él por padre. Fue una carta que envió al emperador el 20 de julio de 1548. Uno de sus alumnos fue Diego Valadez, que fue hijo de un español y una tlaxcalteca. Él fue el primer mestizo ordenado fraile en América en 1547. Incorporó la enseñanza de artes y oficios, de donde salieron un gran número de artesanos, quienes construyen algunas de las obras religiosas más significativas de este periodo de la historia de México,
sin contar las artesanías de herreros, sastres, zapateros y otros oficios que aprendieron su profesión ahí. Con ellos se edificaron los primeros templos, al principio capillas sencillas con techos de enramada, iglesias solemnes como la de San José de los Naturales en la Ciudad de México, en donde la iglesia de San Francisco parecía humilde y pequeña. El fruto de la escuela fueron también un número importante de pinturas, imágenes y retablos que adornaron los primeros templos del lugar. Se tiene en cuenta un buen número de pinturas e imágenes y retablos que adornaron los primeros templos del lugar, así como las artesanías de los herreros, de los sastres y de los zapateros. En su escuela adoptó un método similar al de los antiguos mexicas, que era una educación integral acorde a las necesidades del pueblo, con el propósito de proporcionar educación religiosa y crear al mismo tiempo un grupo misionero que difundiera la religión en las distintas lenguas de las culturas, extendiéndola así a toda América. Bien, pues Pedro de Gante tuvo una acción significativa en el proceso de aculturación de la población indígena, pero también en la destrucción de su patrimonio cultural escrito. Un ejemplo de aculturación es el método pedagógico impuesto en su escuela de San José de los Naturales, en donde en una de las cartas que él envía a rey Felipe II escribe: se juntaron luego poco más o menos 1000 muchachos, los cuales teníamos encerrados en nuestra casa día y noche y no les permitíamos ninguna conversación ni contacto con el exterior, y esto se hizo para que se olvidaran sus sangrientas idolatrías y excesivos sacrificios. Otra de las importantes aportaciones de Pedro de Gante fue el gran detalle que tuvo con los indígenas al permitirle que plasmaran el catecismo que él mismo les enseñaba, es decir, todos estos nuevos conocimientos que les aportó, pero en su lengua natal, lo que permitía que los indígenas no nada más desarrollaran habilidades, aprendieran independientemente de la religión otras habilidades como la escritura y la lectura, sino que pues se sintieran motivados y se sintieran respetados, porque todo les permitía escribir en la lengua náhuatl y con caracteres latinos. Todo lo que él les enseñaba permitía que ellos lo plasmaran de esta manera. Los indios correspondieron de sobremanera al fraile, con cariño y con enseñanza hacia él. El documento más memorable es el canto en náhuatl que entonaban los indios, que dice: libro de colores es tu corazón, Padre Pedro. Los que son tus cantos que a Jesucristo entonamos, tú los haces llegar a San Francisco, el que vino a vivir a la tierra. Sin duda es un personaje crucial en cuanto a amor y protección de nuestra raza existió, que fue Fray Pedro de Gante. Tenemos también por otro lado a Fray Bartolomé de las Casas, que nació en Sevilla en 1484, fue hijo de un encomendero y se incorporó a la Orden de los Dominicos en 1523. Se caracterizó por la defensa apasionada de los indios y de los oprimidos, defendiendo de manera muy particular y muy recalcada los derechos humanos que ellos debían de tener, así como el derecho que tenía que se les respetara sus propiedades, sus tierras, porque pues como bien sabemos, lo primero que fueron, aparte de ser muy maltratados, fue el despojo de sus tierras y de sus propiedades, por lo cual él exigía justicia para ellos, que se preservara su cultura, su tierra y sus bienes era una prioridad para él. Fue un fraile dominico español que fue cronista además, historiador, filósofo, teólogo, jurista y obispo de Chiapas. Cursó estudios en latín, griego y hebreo y humanidades. Tenía conocimientos en gramática, retórica, dialéctica, aritmética, geometría, astronomía y música. Cuando tenía 9 años, vivió un suceso que marcaría su vida. Fue testigo del regreso de Cristóbal Colón, quien traía consigo esclavos y aves exóticas. Con él venía su padre, quien traía consigo un esclavo indio, taíno, que estuvo con Bartolomé hasta el año 1500. Este suceso marcó la vida de Bartolomé, porque generó en él todo el espíritu que él desarrollaría después para con los indios. De hecho, él tuvo bajo su custodia a un esclavo, a quien más adelante liberó. Embarcó para la isla española, actualmente Santo Domingo, donde fue colono, minero y encomendero, a las órdenes del gobernador Nicolás de Obando y Diego Velázquez. Formó parte de las luchas contra los indios en Charagua y en Higuey, recibiendo como recompensa un indio esclavo, como lo comentábamos hace un momento, y otro grupo en encomienda con los que instala una labranza en el poblado de Concepción de la Vega. Él realizó varios viajes a diferentes países y se le concedió una encomienda en la Concepción. Vivió en 1511 el conflicto entre los frailes dominicos y los conquistadores, donde el tema central era el trato inhumano que recibían los esclavos indígenas, por lo que el rey Fernando convocó una junta de teólogos y juristas, logrando que se promulgaran las leyes de Burgos el 27 de diciembre de 1512.
Ese mismo año él fue ordenado sacerdote por el obispo de Puerto Rico, Alonso Manso, y se unió a la conquista de Cuba como capellán de los conquistadores, donde se le dio la administración de la isla junto a Pedro de Rentería hasta 1514. Como vemos, fue un fraile que no nada más, independientemente de la participación que tuvo con los indios de nuestro país, que tuvo una labor importante a lo largo de Latinoamérica y que fue partícipe de varios movimientos significativos que dieron libertad a muchas personas o que hicieron respetar los derechos a muchas personas. Fray Bartolomé tomó conciencia de las inhumanas condiciones en las que vivían los indios y reconoció la grave situación por la que atravesaban. Consideró a los indios como únicos y legítimos dueños de las tierras del Nuevo Mundo, renunciando a sus indios ante Diego Velázquez, creando un compromiso con ellos y dedicándose en lo consecuente al cuidado y a la defensa de los derechos de todos ellos, acción que le lleva a obtener el nombre de Protección de los Indios en 1516, obra que realiza en el convento dominico de Santo Domingo, donde se dedicará a la evangelización y profundización de sus estudios sobre la doctrina teológica, filosófica y jurídica de varios autores, exponiendo así la innecesaria violencia durante el periodo de evangelización, porque bien sabemos que todo aquello que no era obedecido por los indios, pues eran sometidos a maltratos sumamente violentos y denigrantes, en los cuales pues no nada más se violentaban sus derechos humanos, sino también se transgredía toda su cultura, todos sus ideales y todo aquello que simplemente les pertenecía. Durante su estancia en México consiguió cartas de recomendación del virrey don Antonio de Mendoza para viajar a España y entrevistarse con el emperador Carlos V, quien en compañía de los mejores teólogos celebró las juntas de Valladolid, de donde resultan la promulgación de las 9 leyes de Indias, en las que se prohibía la esclavitud de los indios y se ordenaba que quedaran libres de los encomenderos, quedando bajo la protección directa de la corona. Es en 1543 cuando Bartolomé es nombrado obispo de Chiapas y comienza con mayor fuerza la pelea por los derechos de los indígenas, pasando por situaciones sumamente complicadas con los españoles, donde tuvo que afrontar incluso atentados contra su propia vida, contra su persona, porque era, y más en esa época, lo grave o lo penado que era rebelarse contra la corona o contra un español, y más siendo él parte de ellos. Creo que fue algo que los conmocionó y fue algo que le creó sumas complicaciones. Sin embargo, él nunca dejó la lucha, siguió en pie. Redactó los 12 puntos de su confesionario y dispuso que nadie podía absorber de los pecados a quienes tuvieran indios esclavos. Excomulgó a los encomenderos, de hecho. Se enfrentó al clero e intentó fundar un convento dominico en estas tierras, regresando a Valladolid, donde continuó trabajando en sus obras, especialmente la historia de las Indias, donde defendía la racionalidad, la libertad y la dignidad del indio, así como su tierra y sus bienes. Renunció al obispado de Chiapas en 1550 para dedicarse en España a la redacción y publicación de sus obras y obtener cédulas reales a favor de los indios. También publicó los 8 tratados que se clasifican en 3 tipos: de crónica indiana, que es la brevísima relación de destrucción de Indias; de ética moral, confesionario, octavo remedio; y esclavos, de política indiana, que es la controversia. Los últimos años de su vida los pasó en Madrid, donde escribió obras importantes como las tituladas De Descuris y 12 dudas, en las que defiende el derecho de la propiedad de los indios, de sus tierras y de sus tesoros. 2 días antes de morir, preparó su último material para el Consejo de Indias, en el que hace una defensa de su vida y obra a favor de los indios y denuncia las 2 especies de tiranía más grandes, que fueron las conquistas y la tiránica gobernación injusta y cruel de las encomiendas. Durante 5 siglos su figura ha estado rodeada de polémica. Para unos es gran promotor de los derechos humanos, como vimos anteriormente, porque realmente sí aportó y realmente sí ejerció presión sobre la corona y sobre los españoles para que los indios fueran respetados en sus derechos. Pero por otro lado también tiene una historia de tiranía. Mientras que para unos fue un agitador de masas, porque tenía una personalidad muy fuerte y muy obsesiva, y sus acciones y palabras contribuyeron a la famosísima leyenda negra contra España. Sin embargo, pues su labor es innegable con los indios y fue plasmada en sus grandes obras. Son hoy en día recordadas, y Fray Bartolomé de las Casas recordado como el gran español que se arrepintió de la conquista. Me gustaría leerles un fragmento de la Crónica de Indias de Fray Bartolomé de las Casas,
que es muy emotivo y que creo que expresa de manera muy clara lo que él pensaba, aunque pudiese parecer contradictorio a algunas de las acciones que llegó a tener. Creo que su aportación y sus ideas eran importantes, y dice así: no y mil veces no, paz en todas partes y para todos los hombres, paz sin diferencia de raza, solo existe un Dios único y verdadero para todos los pueblos indios, paganos, griegos y bárbaros, por todo sufrió muerte y suplicio. Podéis estar seguros de que la conquista de estos territorios de ultramar fue una injusticia. Os comportáis como los tiranos, habéis procedido con violencia, lo habéis cubierto todo de sangre y fuego y habéis hecho esclavos, habéis ganado grandes botines y habéis robado la vida y la tierra a unos hombres que vivían aquí pacíficamente. ¿Creéis que Dios tiene preferencias por unos pueblos sobre los demás? ¿Creéis que a vosotros os ha favorecido con algo más que aquello que la generosa naturaleza concede a todos? ¿Acaso sería justo que todas las gracias del cielo y todos los tesoros de la tierra solo a vosotros estuviesen destinados? Bueno, pues este es un fragmento de las palabras de Fray Bartolomé de las Casas, en donde todo lo que en un momento platicamos se plasma, o sea, su incansable lucha por la defensa de los indios, independientemente de las cuestiones irracionales o ahora en estos tiempos irracionales que pudiera haber tenido. Sin embargo, fue un personaje de gran importancia para los derechos de los indios y la aportación en la educación que tuvo para con ellos. Ahora bien, pasemos a hablar un poco de Juan de Zumárraga, Fray Juan de Zumárraga. Nació en Durango, España, en 1575-76. Hay un poquito de diferencia o de relevancia en lo que está plasmado en cuanto a su fecha de nacimiento, y murió en México en 1548. Él fue el primer obispo de México, perteneció a la orden franciscana y mientras fue guardián del convento del Abrojo en Valladolid, conoció a Carlos I en 1527, quien fue impresionado por su rigidez y caridad. Le envió de inquisidor al País Vasco para unos procesos de brujería, para después llegar a México. Carlos I nombró para el nuevo obispado de la capital a Zumárraga, quien inconforme aceptó, siendo nombrado también protector de los indios. La primera etapa de labor de Zumárraga fue fuerte, debido a que estuvo en conflicto con la audiencia, debido a los abusos atroces que se cometían, sobre todo por el hecho de que tenía autoridad legal y el apoyo de los dominios para hacer con el apoyo de su orden lo que ellos quisieran. No era más que un obispo electo, por lo que si bien tenía cierta injerencia en algunas decisiones, en algunas otras no podía hacerlo tanto como él hubiera gustado. En 1529, de manera oculta, logró enviar una dura requisitoria a España exponiendo la grave situación por la que estaban atravesando los indios, los abusos tan atroces por los que ellos pasaban. Con la noticia del regreso de Cortés triunfante en la corte, continuaron los abusos hasta la llegada a la segunda audiencia, que fue en el año 1531. Fue presidida por Sebastián Ramírez de Fuenleal, siendo contraria a la primera por su rectitud. El fuerte choque que hubo entre ambas audiencias puso en entredicho a México y excomulgó a los oidores, quienes no se sometieron, pero acordaron junto con Zumárraga poner en vigor las medidas favorables a los indios, trayendo para Zumárraga represión de los miembros de la primera audiencia. Y es que la tarea que tenía a su cargo era muy complicada, porque consistía en establecer una nueva iglesia en un pueblo donde las ideas pues eran abismalmente diferentes, donde a lo mejor se creían muchísimos dioses, en donde se hacían sacrificios, en donde todo tenía un significado diferente. Entonces era sumamente complicado traer una nueva religión a un pueblo donde ni siquiera se hablaba el mismo idioma. Por otra parte, el encuentro de dos razas, que era sumamente y abismalmente diferente, era distintas en todo, y proteger y convertir a una y contener a la otra. O sea, era complicada su labor porque no solamente era la enseñanza de la religión, sino también era una fusión de culturas, era también enseñarles cultura, era también al mismo tiempo protegerlos de todo el abuso que estaban sufriendo. Entonces realmente la labor que él tuvo en este tiempo pues fue bastante complicada. En 1530 lo nombraron canónicamente el obispado, y Zumárraga se consagró en Valladolid en el año 1533, solicitando que acudieran misioneros y religiosos a México sin obtener éxito, pero su regreso en 1534 llevó en 3 buques familias de artesanos y maestras para las niñas indias. Eso es un punto bien importante porque aquí ya empezamos a ver cómo la inclusión de las mujeres a la educación comenzó a darse, aunque de manera muy rezagada y al final llevándolas siempre de lado más a labores
del hogar, pero al final, bueno, él fue quien también empezó a aportar esta idea de incluir a las mujeres dentro de la educación. Consiguió la confirmación de la cédula en 1530, que prohibía terminantemente toda esclavitud de los indios y moderación para la entrega de sus tributos. A partir de este momento se consagra íntegramente a su labor apostólica de manera a la paralela a la efectuada por el virrey Antonio de Mendoza. Eventos como bautizos colectivos fueron reconocidos por el Papa Paulo III en 1537, pero con la condición de que una vez que terminaran se guardaran todos los eventos. La Junta reguló los matrimonios indios al suprimirse así la poligamia, sugiriendo al Papa que fuera conservada la primer mujer. Una de las cartas enviadas a Carlos V pedían ayuda para reducir a los indios a vivir en pueblos y evitar su dispersión, el envío de clérigos y de frailes, pero con disminución de sus privilegios, mayor autoridad episcopal, construcción de la catedral, fomento de la colonización blanca, enseñanza de artes y oficios a los indios, fueron de las peticiones a las que Carlos V accedió. En la Junta de 1539 se acordó permitir la colación de órdenes menores a indios aventajados, pero con la exclusión del sacerdocio y del monacato. La iglesia mexicana era pobre y los indios estaban exentos de los diezmos apoyados por los frailes. Zumárraga se esforzó en extenderlos discretamente. Fue un personaje polémico. Por un lado, al igual que los personajes anteriores, era defensor de los indios y por otro utilizaba métodos sumamente violentos que llegaban a la privación de la libertad. Para erradicar costumbres de idolatría. Era algo sumamente penado y mal visto en ese tiempo. En 1535 fue nombrado inquisidor con plenas facultades. Actuó, por ejemplo, contra Carlos Ometeotsin, señor de Texcoco, por idolatría y hacer sacrificios, procesándole y haciéndole quemar vivo. Entonces aquí hablamos de un fraile que por un lado defendía sumamente fuerte los derechos de los indios, pero contra todo aquello que fuera contra sus creencias, contra su religión, era también sumamente severo. Eso es lo que lo pone en la disyuntiva de que tan bueno o qué tan mal fraile fue. Cuando llegaron los tlaxcaltecas a tomar la ciudad con Cortés en 1520, la destrucción de los templos y de los ídolos fue llevada por órdenes de religiosos y conquistadores, impulsada por Carlos V, lo que implica un grave e irreparable daño para nuestra cultura, y fue una participación de este fraile en ese tipo de eventos. Él se caracterizó por ese tipo de acciones, porque pues hoy en día pues sería un tesoro invaluable. Sin embargo, pues sabemos que al final en nuestra cultura lo que se ha conservado pues nos ha llevado a saber la grandeza de nuestra cultura y pues aunque fue gran parte quemada y destruida, pienso que al final la cultura se ha mantenido y se va a mantener por el resto de nuestros días. En 1544 llegó el visitador e inquisidor Francisco Tello Sandoval para poner en ejecución las nuevas leyes de 1542 que suprimían las encomiendas hereditarias y se quitaba a muchos funcionarios. El descontento fue grande por parte de los españoles y aconsejados por Zumárraga, Sandoval la suspendió. En tanto se hacían gestiones en la corte en cuanto a la libertad de los indios. Carlos V accedió a que fueran hereditarias las encomiendas y a que se hiciera un repartimiento general no llevado a cabo por órdenes reservadas. Las casas tuvo una importante intervención por los derechos de los indios a la libertad, el respeto y la soberanía de todos ellos. Condenó frente a Carlos V la esclavitud y el servicio personal de los indios. Estas peticiones fueron prácticamente ineficaces porque si se concedían, pues equivalía a que la conquista fuera eliminada, la colonización española también. O sea, lo que se pedía era que pues todos los abusos, a lo mejor el que implementaran la religión, su religión como tal, a los indios pues fuera eliminada. Si hablamos de un respeto a los derechos y a la cultura y a la propiedad de tierras de los indios, pues esto equivalía a que prácticamente todos los españoles tuvieran que salir del país con todo y lo que sus creencias o su religión o lo que ellos intentaban implementar, pues tenía que ir con ellos. Entonces pues sí hubo una gran como revolución y una gran polémica en torno a lo que se pidió y prácticamente no pudo realizarse por la gravedad de lo que implicaba, que era retroceder todo el avance que ellos habían tenido en cuanto a la colonización con nuestro país. En 1546, Paulo III elevó a Metropolitana a la sede de México y nombró a Zumárraga primer arzobispo, pero nunca pudo ocupar dicho cargo ya que murió el 3 de junio de 1548. Sus aportaciones fueron muy importantes y son innegables, por haber marcado un precedente en cuanto a la educación y defensa de los derechos indios se refiere. Su amor por los indios, su caridad que manifestó durante la epidemia de 1545,
la forma en que procuraba el bienestar de todos, la introducción de la seda, nuevos cultivos, artesanía, la fundación del Hospital para Enfermedades Contagiosas y la construcción del célebre Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco en 1536 para niños indios y dotados, donde pudo demostrar la inteligencia de los indios y su capacidad de aprender nuevas y superiores culturas. Es decir, vemos que si bien los métodos, volvemos al mismo punto, no eran quizá los más correctos para ahora nuestra época, creo que al final la aportación de estos 3 frailes fue importante. Pienso que para la época en la que se encontraran no era nada sencillo seguramente alzar la voz o interponer o defender los derechos de los indios. Otra de sus obras más grandes de Fray Juan de Zumárraga fue la introducción de la imprenta. Creo que esto marca un precedente muy importante en nuestro país, porque bien pues él pensaba que todo lo que él había de aportar debían de conocerlo, pero también eran conocimientos que debían de ser esparcidos, que debían de llegar a todos los indios. ¿Y cuál era la manera más correcta? Bueno, pues de imprimirlos y posteriormente de proporcionárselos a todos para que pudieran adquirir este mismo conocimiento. En 1544 Zumárraga publicó la Doctrina Breve, muy provechosa en las cosas que pertenecen a la fe católica, que en realidad fue un plagio de una obra que se llama La Suma de Doctrina Cristiana del protestante Constantino Ponce de la Fuente. Sin embargo, el primer libro publicado en ese tiempo se estrenó en 1539 y fue la breve y más compendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana. Entonces, con este punto, pues bueno, él marcó un precedente en la llegada del libro, de la imprenta a nuestro país, y de que de esta manera pues se pudiera hacer llegar todo el conocimiento, que era prácticamente educación católica, pero al final fue un hecho sin precedentes el que la imprenta llegara, el que la publicación de libros llegara a todos nosotros. Fue de sus obras más importantes y más reconocidas. Publicó catecismos en náhuatl también para los indios y lo impulsó la cultura, impulsó el aprendizaje entre la población y la apertura a un nuevo mundo de conocimiento y de educación. Bien, pues es la aportación que yo tengo que dar sobre estos 3 frailes. Creo que, vuelvo a repetir el mismo punto, el que hicieran este tipo de aportaciones o implementaran este tipo de medidas, arriesgando incluso su propia vida en una época tan complicada como la de la corona, en donde era sumamente inquisidora y era fuerte decir siquiera un no, me parece de sumamente personas valientes, de personas que lucharon y que aportaron mucho a la educación de nuestro país. Si bien los métodos que ocuparon pues no fueron los correctos y ahora nos parecerían totalmente irracionales y fuera de contexto, simplemente que no se podrían llevar a cabo, pues hablamos de una época complicada, en donde pues había un solo mandato, en donde estaba apenas comenzando una civilización. Entonces, pienso yo que para la época en la que se desarrollan todas estas historias, fueron personajes sumamente valientes, sumamente inteligentes, que aportaron mucho y que realmente marcaron precedentes en la educación. Esta es mi explicación sobre estos 3 frailes, espero que sea de su agrado. Solamente quisiera, bueno, ahora aportar 3 actividades. La primera sería un análisis crítico de cada uno de ellos, en donde, bueno, plasmemos nuestras ideas propias de lo que fueron cada uno de ellos, un cuadro comparativo de las diferentes obras de cada uno de ellos y un mapa mental con las principales aportaciones de cada fraile. Esto fue todo, agradezco mucho su atención y le envío un saludo.